El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podías escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Mi padre, ese hombre que durante 10 años había sido el terror de nuestra casa, estaba ahí sentado, con la cara más pálida que una hoja de papel. Sus manos, las mismas que tantas veces se habían cerrado en puños contra mi madre y contra mí, temblaban mientras yo caminaba hacia el estrado. No era el niño asustado que él conocía. Era el testigo estrella cuyo testimonio estaba a punto de enviarlo a prisión por años. El bolígrafo de su abogado de 500 euros la hora cayó al suelo cuando coloqué sobre la mesa del fiscal una carpeta con 10 años de evidencia documentada. Videos, fotos, grabaciones de audio, reportes médicos que mi madre nunca se atrevió a presentar. Todo estaba ahí. Su reino de terror había terminado. Y yo, su hijo de 18 años recién cumplidos, era quien había orquestado su caída. Mi nombre es Diego Herrera. Acabo de cumplir 19 años, aunque esta historia comenzó el día que cumplí 18, hace exactamente un año. Pensaba que convertirme en adulto significaría poder salir sin pedir permiso, tal vez comprarme una moto usada, empezar la universidad. En cambio, significó convertirme en el protector que mi familia necesitaba, y nunca tuvo. Si alguna vez has tenido que elegir entre tu sangre y la justicia, entre el miedo y hacer lo correcto, dale like a este video y déjame saber desde dónde me estás viendo. Esta historia necesita ser escuchada. Crecí en un barrio de clase media en Valencia, en uno de esos pisos de 3 habitaciones, donde las paredes son tan delgadas que puedes escuchar cuando el vecino abre el grifo. Mi padre, Roberto Herrera, trabajaba como supervisor en una empresa de construcción. Era el tipo de hombre que todos en el barrio respetaban, siempre con su camisa planchada los domingos para ir a misa. Siempre el primero en ofrecer ayuda cuando algún vecino necesitaba mover un mueble. Mi madre, Carmen, trabajaba medio tiempo en una panadería del barrio. Era menuda, apenas llegaba al 1,60 m, con esas manos pequeñas que siempre olían a masa y canela. Tengo una hermana menor, Lucía, que ahora tiene 15 años. Cuando esta historia comenzó, tenía 14 y ya había aprendido a reconocer los sonidos que precedían a las tormentas en nuestra casa. El tintineo de las llaves de papá cuando había bebido de más. El portazo que hacía temblar los cuadros de la pared. Los pasos pesados en el pasillo. Lucía había perfeccionado el arte de volverse invisible, de desaparecer en su cuarto con los auriculares puestos, fingiendo que estudiaba mientras el mundo se derrumbaba al otro lado de su puerta. La primera vez que vi a mi padre golpear a mi madre, tenía 8 años. Fue un martes por la tarde. Mamá había olvidado comprar las cervezas que a él le gustaban. Recuerdo el sonido, ese golpe seco de piel contra piel que no se parece a nada más. Recuerdo a mamá en el suelo de la cocina, con el labio partido, diciéndome que se había caído, que me fuera a jugar. Pero yo ya no era tan niño como para creer esa mentira. Los niños que crecen en casas violentas maduran rápido. Aprendes a leer el ambiente como un meteorólogo lee las nubes. Aprendes que el silencio puede ser más peligroso que los gritos. Durante años intenté intervenir. Cuando tenía 12 años, me puse entre ellos una noche. Papá me empujó contra la pared con tanta fuerza que me quedé sin aire. «No te metas en asuntos de adultos», me dijo, con ese aliento que apestaba a whisky barato. Mamá me rogó después que no volviera a hacerlo, que solo empeoraba las cosas. Así que aprendí a documentar en lugar de intervenir. Empecé con un cuaderno escondido debajo de mi colchón, donde anotaba fechas, horas, lo que había pasado. Cuando conseguí mi primer móvil a los 15 años, empecé a grabar audio. Lo dejaba grabando en mi bolsillo cuando sentía que la tensión subía. Mi mejor amigo, Carlos Mendoza, fue el primero en darse cuenta de que algo no andaba bien en mi casa. Nos conocíamos desde primaria y él había notado que yo nunca invitaba a nadie a casa,
que siempre tenía alguna excusa cuando querían venir a jugar videojuegos. Un día, en segundo de bachillerato, llegué al instituto con un moretón en el brazo. Le dije que me había caído de la bici, pero Carlos no era tonto. «Hermano», me dijo, «sé que no es asunto mío, pero si necesitas hablar, aquí estoy». Nunca olvidaré esas palabras. Fueron las primeras grietas en el muro de silencio que mi padre había construido alrededor de nuestra familia. La novia que tuve a los 17, Elena Ruiz, también empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué nunca podíamos estar en mi casa? ¿Por qué mi madre siempre usaba gafas de sol, incluso en días nublados? ¿Por qué me ponía tan tenso cuando alguien alzaba la voz? Elena venía de una familia normal, donde los padres discutían sobre qué ver en la tele, no sobre quién merecía ser castigado. A través de sus ojos, empecé a ver que mi realidad no era normal, que no todas las familias vivían en un campo minado emocional. El punto de inflexión llegó 6 meses antes de mi cumpleaños número 18. Era octubre, y mamá había estado ahorrando en secreto para comprarme algo especial para cuando me hiciera mayor de edad. No sé cómo papá descubrió el dinero escondido en la lata de galletas del armario de la cocina. Tal vez fue Lucía quien accidentalmente lo mencionó, o tal vez él simplemente lo encontró mientras buscaba algo más. El caso es que esa noche llegó a casa más furioso que nunca. No solo había bebido, había perdido dinero en las apuestas, algo que yo no sabía que hacía hasta ese momento. «¿Así que tienes dinero escondido?», le gritó a mamá mientras la arrastraba del pelo hacia la sala. «¿Dinero para el niñito, pero no para las deudas de esta casa?». Lucía corrió a encerrarse en su cuarto. Yo intenté intervenir, pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando me empujó, me levanté. Cuando me volvió a empujar, me volví a levantar. Tenía 17 años y medio, medía ya 1,80 m, y años de rabia contenida me daban una fuerza que no sabía que tenía. «No la toques», le dije, mirándolo directamente a los ojos. Por un momento, vi algo en su cara que nunca había visto antes. Miedo. Solo por un segundo. Pero estaba ahí. Luego vino la furia. Me golpeó con tanta fuerza que caí sobre la mesa de centro, rompiéndola. Mamá gritó. Los vecinos llamaron a la puerta preguntando si todo estaba bien. Papá les dijo que se habían caído unos muebles mientras los movíamos. Los vecinos no insistieron. Nunca lo hacían. Esa noche, mientras me curaba el labio partido en el baño, tomé una decisión. En 6 meses cumpliría 18 años. En 6 meses sería legalmente un adulto. En 6 meses, todo iba a cambiar. Empecé a planear meticulosamente. Investigué las leyes sobre violencia doméstica en España. Aprendí sobre órdenes de alejamiento, sobre qué tipo de evidencia necesitaría, sobre cómo funcionaba el sistema legal. Instalé una aplicación en mi móvil que grababa audio con solo apretar el botón de volumen 3 veces. Empecé a tomar fotos de cada moretón, cada herida, no solo los míos sino los de mamá cuando ella me dejaba. Contacté en secreto con una abogada especializada en violencia de género, Patricia Morales, a quien encontré a través de una organización de ayuda. Le expliqué la situación y ella me dijo algo que me cambió la perspectiva. «Diego, tu madre es una víctima, sí, pero tú también lo eres, y tu hermana también. La violencia en el hogar afecta a todos, y todos tienen derecho a la justicia y la protección». Me explicó que cuando cumpliera 18 años, tendría más opciones legales, podría testificar con más peso, podría tomar decisiones que como menor no podía. Los meses pasaron con una tensión insoportable. Papá parecía intuir que algo había cambiado en mí. Ya no agachaba la cabeza cuando me gritaba, ya no me encogía cuando alzaba la mano. Esto lo enfurecía más, pero también lo hacía más cauteloso. Empezó a beber más en casa y menos en el bar, como si no quisiera perder el control completamente fuera de su territorio.
Mamá notó el cambio también. A veces la encontraba mirándome con una mezcla de orgullo y terror, como si supiera que estaba a punto de hacer algo irreversible. 2 meses antes de mi cumpleaños, papá cruzó una línea que no había cruzado antes. Golpeó a Lucía. Fue solo una bofetada, según él, porque ella había contestado mal. Pero ver la marca roja en la mejilla de mi hermana pequeña, ver las lágrimas silenciosas cayendo, mientras ella trataba de parecer fuerte, algo se rompió dentro de mí. Esa noche, mientras todos dormían, entré al cuarto de Lucía. «Esto va a terminar pronto», le susurré. «Te lo prometo». Ella me abrazó y lloró en silencio durante 1 hora. No le dije lo que planeaba hacer, pero creo que ella lo sabía. Empecé a recopilar testimonios discretamente. Hablé con la señora Martínez, nuestra vecina del tercero, quien me confirmó que había escuchado los gritos y golpes durante años, pero no sabía qué hacer. El dueño de la farmacia del barrio, don José, me contó que mamá compraba demasiado a menudo crema para moretones y analgésicos. La profesora de Lucía me dijo que había notado cambios en el comportamiento de mi hermana, que se había vuelto más callada, más ausente. Todos sabían. Todos habían visto las señales. Nadie había hecho nada. El silencio cómplice del barrio era otro tipo de violencia. 1 semana antes de mi cumpleaños, papá llegó a casa especialmente violento. Había perdido su trabajo. Lo habían despedido por llegar borracho una vez más. Culpó a mamá, por supuesto. Si ella ganara más dinero, él no tendría que estresarse tanto. Si ella fuera mejor esposa, él no tendría que beber. La letanía de excusas de siempre. Pero esta vez, cuando levantó la mano contra ella, yo estaba grabando todo con mi móvil desde la esquina de la sala. Capturé el momento exacto cuando su puño se estrelló contra la cara de mamá. Capturé sus gritos, sus amenazas, todo. Y cuando me vio con el móvil, ya era tarde. «¿Qué haces?», rugió, viniendo hacia mí. «Documentando», le respondí con una calma que no sabía que podía tener. «Para la policía». Se quedó congelado. Por primera vez en mi vida, vi a Roberto Herrera sin palabras. Luego vino la negociación. «Eres mi hijo», dijo. «La familia no se traiciona. La familia no se golpea», respondí. Intentó quitarme el móvil, pero yo ya había subido el video a la nube. Le mostré la pantalla. Ya está guardado, y hay más, años de evidencia. La transformación fue instantánea. El hombre que minutos antes era un monstruo, imparable, ahora parecía un animal acorralado. «Por favor», dijo, y fue la primera vez que lo escuché decir esa palabra. «Piensa en tu madre, en lo que dirá la gente». «Estoy pensando en mi madre», le dije. «Por eso lo hago». El día de mi cumpleaños 18 llegó con una calma extraña. Papá había estado durmiendo en el sofá toda la semana. Apenas hablaba, apenas comía. Mamá estaba confundida y asustada. No entendía qué había pasado. ¿Por qué de repente él estaba tan callado? Esa mañana me levanté temprano. Me duché, me puse mi mejor ropa, la que usaba para las entrevistas de trabajo. Desayuné con mamá y Lucía. Papá seguía en el sofá, fingiendo dormir. «Tengo que salir», les dije. «Volveré en unas horas con alguien». Mamá me miró con pánico. «Diego, ¿qué vas a hacer?» «Lo que debí hacer hace años», respondí. Fui primero a la comisaría de policía. Presenté la denuncia formal con toda la evidencia que había recopilado. Videos, audios, fotos, testimonios escritos de los vecinos. El inspector que me atendió, un hombre mayor llamado Ramírez, miraba los documentos con una mezcla de horror y respeto. «Esto es muy valiente lo que estás haciendo, hijo», me dijo. «Pero prepárate, esto va a cambiar todo». Lo sabía, estaba listo, o al menos eso creía. Luego fui a buscar a la abogada Patricia Morales. Juntos fuimos a los servicios sociales para asegurar protección inmediata para mamá y Lucía. Patricia había preparado todo. Una orden de alejamiento de emergencia,
un lugar seguro donde mamá y Lucía podrían quedarse si era necesario. Apoyo psicológico. Tu madre podría estar enfadada al principio, me advirtió. Las víctimas de violencia doméstica a menudo protegen a sus agresores. Es parte del ciclo. Lo sabía, había leído sobre eso, pero no estaba preparado para lo que vendría después. Cuando llegamos a casa con 2 agentes de policía y una trabajadora social, papá intentó huir. Pero no había dónde ir. Los agentes lo arrestaron en el portal del edificio, frente a todos los vecinos que de repente salieron a mirar. La señora Martínez lloraba. Don José del Segundo aplaudió en silencio. Los niños del barrio miraban con los ojos muy abiertos, mientras el hombre que todos temían era esposado y metido en un coche patrulla. Mamá no me habló durante 3 días. Se encerró en su cuarto y lloraba. Lucía trataba de mediar, pero yo entendía. Había roto la familia. Había expuesto nuestro secreto al mundo. Había hecho lo impensable. Al 4.º día, mamá finalmente salió. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero había algo diferente en su postura. Se sentó frente a mí en la cocina. «Tengo miedo», dijo simplemente. «Yo también», admití, pero menos miedo del que tenía cuando él estaba aquí. Ella asintió lentamente. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Ahora», le dije tomando su mano, «vamos a sanar, vamos a vivir, vamos a ser libres». El juicio fue 6 meses después. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Mamá empezó terapia. Al principio iba obligada, parte del protocolo de protección, pero luego empezó a ir por ella misma. Lucía también. Yo también. Descubrimos que el trauma no desaparece solo porque el agresor no esté. Está en los pequeños detalles. El pánico cuando alguien alza la voz. El sobresalto cuando se cierra una puerta muy fuerte. La desconfianza automática hacia cualquier figura de autoridad masculina. Papá contrató al mejor abogado que pudo pagar, vendiendo el coche y pidiendo dinero prestado a sus hermanos. Su estrategia fue predecible: negar todo lo que pudiera, minimizar lo que no pudiera negar, culpar al alcohol, prometer rehabilitación. Su familia, mis tíos y abuelos paternos, se pusieron de su lado. Me llamaron traidor, dramático, exagerado. Los trapos sucios se lavan en casa, me dijo mi abuelo. Has destruido el nombre de la familia. Tal vez tenía razón, pero prefería destruir un apellido que dejar que destruyera a las personas que lo llevaban. Durante el juicio, tuve que testificar. Fue el momento más difícil de mi vida. Contar, frente a una sala llena de extraños, frente a mi propio padre, los años de terror que habíamos vivido. Mostrar los videos donde se veía claramente cómo golpeaba a mamá. Reproducir los audios donde amenazaba con matarnos a todos si alguna vez lo dejábamos. Ver la cara de mi padre mientras yo describía cada incidente, cada golpe, cada humillación. No mostraba arrepentimiento, solo rabia. Una rabia fría y calculada que me decía que, si pudiera, me haría pagar por esto. Mamá también testificó, aunque le costó mucho. Con voz temblorosa, contó su historia. Cómo empezó con empujones cuando estaban recién casados. Cómo fue escalando. Cómo aprendió a maquillarse los moretones, a inventar excusas, a caminar sobre cáscaras de huevo para no provocarlo. Cómo se culpaba a sí misma, pensando que si fuera mejor esposa, mejor madre, él no tendría que corregirla. La trabajadora social explicó después que esto era típico del síndrome de la mujer maltratada, pero verlo en mi propia madre era desgarrador. Lucía no tuvo que testificar en persona. Por su edad, su testimonio fue grabado en video en un ambiente controlado con psicólogos especializados, pero su testimonio fue quizás el más impactante. Con la honestidad brutal de una adolescente, describió el miedo constante, las pesadillas, cómo había empezado a cortarse los brazos para sentir un dolor que ella pudiera controlar. Nadie en la sala pudo contener las lágrimas cuando describió cómo había pensado en suicidarse para escapar, pero no quería dejarme solo con él.
La sentencia llegó un jueves por la tarde. 8 años de prisión por violencia doméstica continuada, lesiones graves y maltrato psicológico. Orden de alejamiento permanente. Pérdida de la patria potestad sobre Lucía. Cuando leyeron la sentencia, papá me miró directamente. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una promesa silenciosa de venganza. Su abogado apeló, por supuesto, pero la evidencia era abrumadora. Los meses siguientes fueron extraños. Por primera vez en nuestras vidas, podíamos hacer ruido en casa sin miedo. Podíamos reír alto, poner música, invitar amigos. Mamá empezó a trabajar tiempo completo en la panadería y luego consiguió un trabajo mejor en una pastelería del centro. Lucía mejoró sus notas, empezó a salir con amigos, volvió a sonreír. Yo conseguí una beca para estudiar Derecho. Quería ayudar a otras familias como la nuestra. Quería ser el abogado que hubiéramos necesitado años antes. Pero la libertad tiene un precio. Perdimos a toda la familia paterna. Mis abuelos me desheredaron y prohibieron a mis primos hablar conmigo. En el barrio, las opiniones estaban divididas. Algunos nos apoyaban, nos llamaban valientes. Otros murmuraban que era una vergüenza, que los problemas familiares no se ventilan en público. Tuvimos que mudarnos eventualmente. Demasiados recuerdos, demasiadas miradas, demasiado juicio. Elena, mi novia, no pudo manejar la situación. La presión mediática, el caso salió en los periódicos locales, el drama familiar, mi propio trauma que ahora salía a la superficie sin control. Me dejó 2 meses después del juicio. Necesitas sanar, me dijo, y yo no sé cómo ayudarte. Tenía razón. Necesitaba aprender a vivir sin la adrenalina constante del miedo, sin el estado de alerta permanente. Carlos, mi mejor amigo, fue quien me salvó de hundirme. Me arrastró al gimnasio, me obligó a salir, me escuchó durante horas mientras procesaba todo lo que había pasado. «Hermano», me dijo una noche mientras bebíamos cervezas en su terraza, «hiciste lo más difícil que alguien puede hacer. Elegiste la justicia sobre la sangre. Eso no te hace un mal hijo, te hace un héroe». No me sentía como un héroe, me sentía como un superviviente. 1 año después del juicio, recibí una carta de papá desde la cárcel. Mamá quería quemarla sin leerla, pero yo necesitaba saber qué decía. Era corta, solo unas líneas. «Espero que estés orgulloso. Has destruido a tu familia. Tu madre nunca será feliz sin mí. Tu hermana crecerá sin padre. Y tú tendrás que vivir sabiendo que enviaste a tu propio padre a prisión. Pero quiero que sepas algo. Te perdono. Y cuando salga, empezaremos de nuevo, como una familia de verdad». La carta me revolvió el estómago. Incluso desde la cárcel, intentaba manipular, intentaba hacerme sentir culpable. Se la mostré a mi terapeuta, quien me ayudó a entender que esto era típico de los abusadores. Nunca aceptan la responsabilidad. Siempre son las víctimas. Siempre prometen cambiar, pero solo si vuelves a darles poder sobre ti. Decidí responder a la carta, no para él, sino para mí. «Roberto, ya no puedo llamarte papá. No destruí a la familia. Tú lo hiciste con cada golpe, cada grito, cada amenaza. No salvé a la familia. Salvé a las personas en ella. Mamá es más feliz de lo que jamás la vi contigo. Lucía está floreciendo sin tu sombra. Y yo finalmente puedo respirar. No necesito tu perdón porque no hice nada malo. Pero yo sí te perdono, no por ti, sino por mí. Para poder seguir adelante sin el peso de tu odio. No empezaremos de nuevo cuando salgas. Nosotros ya empezamos de nuevo el día que te fuiste. Y esta vez lo estamos haciendo bien. Nunca envié la carta. La quemé en una pequeña ceremonia privada con mamá y Lucía. Vimos cómo las palabras se convertían en cenizas y se las llevaba el viento. Fue liberador. Han pasado varios años desde entonces. Mamá tiene una pareja nueva, un hombre tranquilo llamado Manuel, que la trata como una reina. Al principio, Lucía y yo éramos muy protectores.
analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de peligro. Pero Manuel entendió. Había sido criado por una madre soltera que había escapado de una situación similar. Sabía que ganar nuestra confianza llevaría tiempo y estaba dispuesto a esperar. Lucía está en la universidad ahora, estudiando psicología. Quiere especializarse en trauma infantil. Quiero ayudar a niños como nosotros, dice. Es fuerte, mi hermana. Más fuerte de lo que yo era a su edad. A veces la veo y me pregunto quién habría sido si hubiera crecido sin miedo. Pero luego pienso que quizás no sería la guerrera que es ahora. El trauma nos moldea, para bien o para mal. Yo terminé la carrera de Derecho y trabajo en un bufete especializado en violencia doméstica. Cada caso que tomo es personal. Cada víctima que ayudo es mamá, es Lucía, soy yo. Mi supervisor dice que necesito mantener distancia profesional. Pero, ¿cómo puedes mantener distancia de algo que llevas grabado en los huesos? A veces me encuentro con personas del antiguo barrio. Algunos me evitan, otros me saludan con respeto. La señora Martínez siempre me abraza cuando me ve. Hiciste lo correcto, hijo, me dice cada vez. Don José me contó que después de nuestro caso, otras 3 familias del barrio denunciaron violencia doméstica. Rompiste el silencio, me dijo. Les diste valor a otros. Papá sale de la cárcel el próximo año. Reducción de condena por buen comportamiento. La orden de alejamiento sigue vigente, pero el miedo está ahí. Mamá ha hablado de mudarse a otra ciudad, empezar completamente de nuevo donde él no pueda encontrarnos. Parte de mí quiere decirle que no tenemos que huir, que ya no somos sus víctimas, pero otra parte, la parte que todavía es ese niño de 8 años escondido debajo de las sábanas, sabe que el miedo nunca desaparece completamente. He intentado tener relaciones desde Elena, pero es difícil. Cuando alguien se acerca demasiado, cuando las cosas se ponen serias, algo en mí se cierra. Mi terapeuta dice que es normal, que los hijos de hogares violentos a menudo tienen problemas con la intimidad. Tenemos miedo de repetir los patrones, de convertirnos en lo que más odiamos. A veces me miro las mismas manos grandes de mi padre, y me pregunto si llevan la misma capacidad de violencia. Luego recuerdo que estas manos también firmaron la denuncia, también abrazaron a mi hermana mientras lloraba, también sostuvieron a mi madre mientras reconstruía su vida. Las manos son solo herramientas, nosotros decidimos cómo usarlas. Hace unos meses recibí un mensaje de un chico de 17 años. Había visto mi historia en las noticias años atrás y me había encontrado en redes sociales. Su situación era casi idéntica a la mía. Padre violento, madre víctima, hermanos pequeños en peligro. No sabía qué hacer. Tenía miedo de destruir a su familia, pero más miedo de que su padre matara a su madre en uno de sus arranques de ira. Pasé horas hablando con él, explicándole sus opciones, conectándolo con recursos. Le dije lo que nadie me dijo a mí. No eres responsable de mantener unida a una familia que ya está rota. Eres responsable de mantener vivas a las personas que amas. 2 meses después, me escribió. Su padre estaba arrestado. Su familia estaba a salvo. Me salvaste, escribió. No, le respondí. Te salvaste tú mismo. Yo solo te mostré que era posible. Esa es la razón por la que cuento esta historia, para mostrar que es posible, que el ciclo de violencia puede romperse, que el miedo no tiene que ser para siempre, que a veces la traición más grande es mantenerse leal a quien te hace daño. Si estás leyendo esto y vives en una situación similar, quiero que sepas algo. No es tu culpa. No importa lo que te hayan dicho, no es tu culpa. No provocaste la violencia. No la mereces, y no tienes que soportarla. Sé que el miedo es paralizante, sé que el amor hacia el agresor, porque sí, es posible amar a quien te hace daño, hace todo más complicado. Sé que la vergüenza, el qué dirán, el miedo al futuro incierto, todo eso pesa.
pero nada pesa más que vivir en terror constante. Busca ayuda. Hay organizaciones, hay recursos, hay personas que te creerán y te apoyarán. Documenta todo lo que puedas de forma segura. Habla con alguien de confianza. Y cuando estés listo, cuando sientas que no puedes más, actúa. No esperes a cumplir 18 como yo. No esperes a que sea demasiado tarde. Mi historia no es única. Hay miles como yo, como mi madre, como mi hermana. Algunos no sobreviven para contarla. Otros sobreviven pero nunca se recuperan. Yo tuve suerte. Tuve el valor, el apoyo y los recursos para escapar. No todos los tienen. Por eso trabajo en lo que trabajo. Por eso cuento mi historia una y otra vez. Aunque duela, aunque me exponga, aunque mi familia paterna me siga llamando traidor. Porque si mi historia puede darle valor a una sola persona para buscar ayuda, si puede hacer que un solo niño entienda que lo que vive no es normal, si puede prevenir una sola muerte, entonces todo habrá valido la pena. El dolor, el miedo, la pérdida, la culpa, todo. A veces pienso en ese momento en el tribunal, cuando entré con mi carpeta de evidencia. Pienso en la cara de mi padre cuando se dio cuenta de que su reinado de terror había terminado. Y aunque no soy una persona vengativa, aunque he trabajado mucho en perdonar y sanar, no puedo negar que sentí satisfacción. No por verlo caer, sino por saber que mamá y Lucía estaban a salvo. Por saber que había cumplido la promesa que le hice a mi hermana esa noche en su cuarto. Por saber que el niño de 8 años que vi a su madre en el suelo de la cocina finalmente había conseguido justicia. Mi nombre es Diego Herrera. Tengo 19 años. Soy hijo de un maltratador y una superviviente. Soy hermano de una guerrera. Soy estudiante de Derecho. Soy activista contra la violencia doméstica. Soy muchas cosas, pero sobre todo, soy prueba viviente de que se puede escapar, de que se puede sanar, de que se puede reconstruir. Y si yo pude, tú también puedes. No dejes que el miedo decida tu vida. No dejes que el silencio sea tu cárcel. No dejes que la violencia defina tu historia. Tú eres más fuerte de lo que crees. Mereces más de lo que recibes. Y no estás solo, aunque ahora mismo sientas que sí. Esta es mi historia. Es dura, es real y es mía. La comparto contigo con la esperanza de que encuentres en ella la fuerza que necesitas, sea cual sea tu situación. Porque al final del día, todos merecemos vivir sin miedo. Todos merecemos un hogar donde sentirnos seguros. Y todos merecemos la oportunidad de romper las cadenas que nos atan, sin importar quién las haya puesto ahí. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Si tú mismo necesitas ayuda, búscala. No esperes a mañana. No esperes a que sea el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. La vida perfecta es la que construyes después de escapar del infierno. Y recuerda, romper el silencio no es traición, es supervivencia. Buscar justicia no es venganza, es sanación. Y elegir la seguridad sobre la sangre no te hace mal hijo, te hace humano.